Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast Las Lobas de Wall Street, el programa en el que hablaremos de manera informal sobre inversiones, finanzas personales, economía y negocios. Contaremos nuestras experiencias personales y entrevistaremos a profesionales para conocer su punto de vista. Somos Casia y Lucía, y si te interesa aprender sobre libertad financiera, desarrollo personal y espíritu empresarial, este es tu podcast. Y si te interesan estos temas y no sabes por dónde empezar, te invitamos a que te suscribas a nuestra newsletter en lobasdewallstreet.com. Y además sabes que si te suscribes recibes automáticamente en tu bandeja de entrada nuestro Excel de Ponte cara a cara con tus finanzas, que te prometemos que es súper útil y te va a ayudar a poner todo en orden. Y como siempre, esta es nuestra intro, pero vamos al grano con el tema de hoy. Y es que ya veis que hoy vamos fuerte y vamos a hablar de la famosa libertad financiera, ¿no? ¿Cuánto necesitamos para ser libres de verdad? Y vamos a ver que no es tan complicado o no es una utopía como pueda parecer. Y empezamos, de hecho, reflexionando, esto como spoiler, que esta frase de Séneca tan famosa, de que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Y ya iréis viendo por dónde van los tiros. Y es que la pregunta que yo creo que nos deberíamos hacer es, si mañana dejásemos de trabajar, ¿cuánto tiempo podríamos vivir sin ingresos provenientes de nuestro trabajo, ¿no? Que normalmente yo creo que todos cuando hacemos esta pregunta pensamos, pero es que necesitaría millones para esto, o sabe Dios lo que necesito tener en el banco, o lo que sea. Y en realidad, pues no es tan difícil o no es tan loco como pudiera parecer. Y bueno, aquí la verdad es que queremos haceros reflexionar y vamos a reflexionar juntos sobre que la libertad no tiene por qué ser un sinónimo de riqueza extrema, lujo, grandes terratenientes que viven sin trabajar porque son muy ricos, sino que lo que nos da es, pues, lo que hablamos siempre en todos los episodios, ¿no? Control de nuestro tiempo, de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos hacer con nuestro tiempo, no estar dependiendo de un trabajo para eso, sino poder vivir a nuestro ritmo y lo que nosotros queremos. Así que, con este punto de partida, ¿no? Kasia, yo creo que cómo podríamos empezar a pensar o qué reflexión tendríamos que hacer para prepararnos para llegar a esta libertad de poder vivir sin trabajar. Sí, este es un tema, gracias Lucía, este es un tema genial que a mí me apeteció mucho hablarlo hoy, porque también me he dado cuenta que este es un tema que se repite en muchos libros, que bueno, yo he leído muchos libros al respecto, se repite en muchos de ellos, también se repite en muchas charlas a las que he acudido que hablan de finanzas, de libertad financiera. Y siempre resulta que cuando el ponente o el autor del libro habla de este tema, a mucha gente le sorprende, porque en realidad todos tenemos, o en algún momento hemos tenido esta idea de que solo los millonarios pueden vivir sin trabajar, que nosotros, la gente, digamos, clase media, pues siempre tiene que acudir a algún trabajo, pero nunca nos hemos puesto a calcular, en realidad, en nuestro caso, cuánto sería esta cantidad que nos permitiría, pues, vivir, sin trabajar. Entonces, en esta charla que vamos a hacer hoy, vamos a intentar, primero, daros una fórmula para que podáis calcular vosotros mismos también. ¿Cuánta cantidad sería esta que os permitiría vivir de una forma libre financieramente? Pero también vamos a hablar qué es lo que significa en realidad esto de la libertad financiera, porque mucha gente solo piensa en libertad financiera como una cifra en el banco, pero vamos a ver que la libertad financiera finalmente no se mide en dinero, sino en tiempo. O sea, la medida de la libertad financiera vamos a medir en tiempo, en cuántos meses, digamos, a partir de ahora, o en cuántos años a partir de ahora, nos es posible con lo que tenemos vivir sin trabajar. Y lo vamos a hablar más a fondo durante esta charla. Y bueno, y al final hemos preparado una batería de errores a evitar, que normalmente suelen ocurrir entre todos nosotros y a nosotras también nos han ocurrido. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ello para que tengáis una
una imagen ya más clara. Exactamente. Entonces, ¿qué significa ser realmente libre? Pues si quieres, Lucía, yo digo mi definición. Para mí, yo es verdad que antes, cuando era más joven, sí que pensaba que la libertad esta se necesitaba muchísimo dinero o se necesitaba bien vivir, o sea, nacer en una familia muy rica y ya tenerlo de base, o bien tener un super puesto de trabajo que te pague pues un montón, o bien pues recibir algún tipo de herencia, alguna cantidad muy Mm. grande, y siempre lo vinculaba, es verdad, con el dinero. Por eso cuando era más joven siempre buscaba puestos de trabajo mejor pagados, independientemente si era un puesto pues que me gustaba más o lo que sea. Mm. Me enfocaba mucho en el dinero. Hasta que con el aprendizaje, con pues, escuchar diferentes expertos, aprender, pues me di cuenta y es verdad que esto se mide en tiempo. O sea, en realidad no es tanto lo que tienes, sino lo que necesitas cada mes para vivir, pues digamos, de forma cómoda. Mm. Entonces, hay personas que necesitan mucho para vivir porque, mira, tienen una estructura, una familia grande, una casa muy grande y tienen mucho, un coche y tienen muchísimos gastos. Y hay otras personas que a lo mejor no tienen tantos gastos, que tienen pues una casa más pequeña, a lo mejor no tienen coche, no tienen hijos. Entonces sus gastos pues se verán un poquito reducidos. Entonces vamos a indagar cuál de estos dos perfiles es más libre o no, ¿no? Vamos a hablar de ello y vamos a calcular en los dos casos, digamos, cómo sería la libertad financiera de cada una de estas personas. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí, yo coincido contigo. Yo, de hecho, cuando siempre, hasta ahora, ¿no? Pensando en libertad financiera, a mí lo que me venía a la mente, pues era un poco eso de persona que ya había dado un pelotazo, Ya. tenía muchísimos ceros en el banco y ya está, ¿no? O una persona que haya ganado una lotería de repente, ¿no? Claro, pero el concepto que me venía a la cabeza a lo mejor era de tengo mucho y luego este mucho me lo voy gastando poco a poco. Ya. Pero en realidad esto No. es muy simplista, no debería ser así, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahora, Sí, porque el sí. hecho de no tener que trabajar no significa que no tengamos ingresos o rendimientos de, Claro, bueno, de nuestro patrimonio. De hecho, lo veíamos también con otras invitadas, hemos hablado de esto. claro. Entonces, yo, vamos, nada que añadir a lo que has comentado, Kasha, y bueno, muy de acuerdo. Claro, y entonces aquí la cuestión que se nos presenta, eh, claro, porque siempre se dice aquella frase que dijiste al principio, que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Pero también hay personas que dicen que esto como rosa escasez, que tienes que aspirar Ah, siempre a más, vale, ¿sabes? Hay sí. ciertas personas que también, digamos, rechazan esta frase, dicen que es como que te fijas en la escasez, pero yo Muy del todo conformista, ¿no? conformista, sí, pero yo del todo no estoy de acuerdo tampoco porque finalmente para vivir bien tampoco necesitas lujos. Los lujos es un extra, que si te lo puedes permitir, perfecto, nadie te dice que no lo hagas y Claro, que no aspires a más, siempre puedes aspirar a más. sí, Pero aquí estamos hablando de qué es lo que realmente necesitas cubrir para vivir y obtener esta libertad financiera. Entonces, realmente lo que uno necesita para vivir, pues tener una casa o algún tipo de alquiler, poder alimentarse a sí mismo y a su familia durante el mes, comprarse ropa para que pueda usarla y poca cosa más y algún capricho más, no sé, claro, algunos estudios o alguna cosa más, pero tampoco necesita para vivir bien lujos. No claro. necesita coche, no necesita ni menos dos coches o tres coches, Sí, ¿sabes? Entonces, claro, aquí estamos hablando esta libertad financiera, pero vista desde el punto de vista simplemente para tú vivir bien. sí, Que luego, claro, tú puedes aspirar a mucho más y deberías aspirar a mucho más y claro, podrías permitirte algún lujito más, pero estamos hablando de cuánto necesitas para vivir bien. ¿Qué claro, opinas? al final
comodidad no tiene por qué ser exceso, es decir, tú puedes tener, pues eso, una casa, pues materiales de buena calidad, confort, eso, lo que tú dices, vivir Claro, bien, pero eso no tiene por qué ser lujoso, es decir, simplemente es, pues, bueno, a lo mejor tienes que gastarte un poco más de lo básico, pero sin ser un exceso de, exacto. continuamente estar consumiendo tus recursos. Mm. Y entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente cuando empezamos a trabajar, empezamos nuestra vida laboral, pues normalmente el sueldo al principio es pequeño. Entonces, bueno, vivimos en un piso más pequeño, no tenemos coche, no compramos tantos lujos. Y conforme avanza nuestra vida laboral, lo que suele pasar que el sueldo va aumentando, pero también van aumentando nuestros gastos. Y ahí compramos, nos hipotecamos, compramos lujos, compramos muebles. Y claro, nuestro gasto mensual va creciendo, digamos, junto como va creciendo nuestro sueldo. Claro. Y ahí empiezan todos los problemas, porque claro, ahí vamos a ver que hay personas que a lo mejor tienen mucho gasto y ganan muy bien además, y a lo mejor al mes para cubrir todos estos gastos que han creado, pues necesitan, por ejemplo, 6.000 euros para cubrir todos estos gastos. Entonces, claro, para cubrir todos estos gastos, si necesitas 6.000 euros al mes, esto al año te da 72.000 euros al año. O sea, necesitas, en este caso, 72.000 euros al año. En cambio, puede haber otra persona que no haya creado esta rueda de gastos, sino vive en plan más humilde, en una casa más pequeña, no vive de forma más tranquila y a lo mejor al mes necesita, por ejemplo, 1.200 euros o 1.500 euros para cerrar sus gastos. Entonces, en este caso, esta persona pues necesitaría unos 15.000 euros, 15, 16.000 euros al año. Entonces, aquí la diferencia es enorme entre una persona y la otra persona. Entonces, no siempre, porque esto siempre se suele pensar que quien gana más vive mejor y Claro. más desahogado. No siempre es así. No, yo de hecho he conocido algún caso, y yo creo que también aquí influyen aspectos ya más allá del gasto puro, bueno, de la Mm, necesidad, obviamente no, porque no necesitas muchas cosas. mm. Yo creo que es un tema de estatus, ¿no? Al final, cuando tú tienes También. un buen trabajo, em, pues, o personas de equivalentes puestos, Mm. o lo que espera la sociedad que sea una persona que está en ese puesto, de a lo mejor de responsabilidad, tú asumes que tienes que cumplir estos, iba a decir tópicos, pero bueno, esta imagen o a cumplir estos requisitos, pues de vestir de determinada manera, usar ropa de determinadas marcas para demostrar que te las puedes permitir, un coche determinado, la casa tiene que reflejar este estatus. Entonces, al final, lo que tú decías, puede que haya mejorado o un ascenso, puede que haya mejorado tu situación global a nivel ingresos, pero es que tú al final estás acomodando todo a estos nuevos ingresos, con lo cual tu situación no ha mejorado, simplemente se ha trasladado a un volumen mayor de gasto. Entonces, si al final el ahorro no aumenta, y lo que dices tú, es que estás en una trampa. Y sobre todo en este caso, que para mí sí que es relevante. Una cosa es alguien que diga, no, es que yo quiero gastarme todo porque yo lo disfruto y porque, bueno, yo qué sé, mañana nos vamos a morir y mi filosofía de vida es esto. Bueno, pues es que aún podría tener un pase. Pero a mí el tema de que sea por encajar en lo que otros esperan, en demostrar, o me tengo que ir de vacaciones, ¿cómo me voy a ir de vacaciones una semana a, no sé, Alicante? No, no, es que me tengo que ir a Australia. Australia, un hotelazo, ¿cómo voy a yo a subir fotos a Instagram en un sitio que no sea un pedazo de hotel desde mi balcón con vistas al mar? Entonces, Claro. yo creo que esto sucede en mayor o menor medida y es una trampa de, bueno, Sí. de dinero y de todo, porque al final estás en la misma rueda. Es en una rueda más cara, una rueda de oro, pero sigues teniendo que estar sosteniendo este flujo tan grande de Sí, gastos. pero también, pero aquí hay un matiz porque, bueno, todavía si te haces unas vacaciones y las pagas al contado y es un solo gasto y te lo has Claro, disfrutado, ya está. Otra cosa sería que si tú, además, te
metes en un gasto recurrente, que por ejemplo un pago de un coche, que te aumenta esta bola de gastos y además es cada mes. Entonces, ¿qué pasa? Tus gastos van creciendo y la vida es a veces muy impredecible y de pronto puedes perder tu trabajo. Entonces, no es lo mismo recuperar rápido un trabajo donde tú necesitas al mes 1.500 euros. Este trabajo encontrarás bastante rápido que si tú necesitas al mes cubrir 6.000, por ejemplo. A lo mejor un trabajo así te será más dificultoso encontrar, o más tiempo vas a tardar en encontrar un trabajo así. Total. Entonces son todas estas cosas. La gente lo que no hace normalmente es que conforme su vida laboral y su sueldo va aumentando, no se queda en su mismo nivel de gasto, sino siempre, por lo que tú decías, que la sociedad va como empujando o el ego nos va empujando también, que tenemos que mostrar. El consumismo, sí. Que yo me lo merezco, lo que hemos hablado en alguno de los otros episodios, y entonces conforme va subiendo lo que ganamos, también va subiendo el gasto. Y esto a veces lo hacemos incluso sin pensar. Lo hacemos sin pensar, sin calcular, y de repente nos damos cuenta que tenemos un pack de pagar cada mes que va saliendo de nuestra cuenta. Y ahí muchos se asustan, porque suficiente que la vida nos cambie o que aparezca algún episodio pues no deseado y ahí estamos en problemas. Total. Así que bueno, estamos aquí charlando de esto porque es importante reflexionar si efectivamente este aumento de sueldo que nos proviene conforme va sucediendo nuestra vida, no es mejor apartar a un tema de ahorro o tema de inversión, cosa que no pensamos o pensamos tarde, pensamos cuando ya estamos en una mala situación. Pues nosotros estamos aquí para haceros pues reflexionar sobre este tema. Y aquí, también hablando de esto, de nuestro bienestar y de aumentar los gastos, os hemos traído un súper estudio. Entonces, tenemos un estudio que se ha realizado en Estados Unidos a 450.000 personas, ¿vale? Es un estudio de Daniel Kahneman, no sé si pronuncio bien, y Angus Deaton, que dice que, analiza cómo influyen los ingresos en el bienestar y la felicidad diaria de las personas. Entonces, ¿a qué conclusiones llegan estos investigadores? Que el dinero mejora la calidad de vida, pero hasta un cierto nivel. Que a partir de este nivel no aumenta significativamente la calidad de vida. La felicidad. O sea, la felicidad, sí. O sea, quiero decir que, cuando tengamos todos nuestros gastos cubiertos y nos podemos dar algunos caprichos, un capricho más o 2 caprichos más, ya como que no nos causa tanta felicidad. Como que ya no es un poco, que ya estamos saciados de caprichos. Sí, es como comprar la ropa a veces, que vas y te compras la ropa y al día siguiente también. Y al día siguiente también. Y al tercer día ya no quieres comprar más ropa. A mí eso no me ha pasado, te diré, Kasia, pero bueno. A mí sí. No he tenido esa adaptación hedónica todavía, no he tenido esa fortuna. Bueno, a lo mejor no has llegado a tu punto de máxima ropa. No, eso también es algo muy personal, ¿no? Sí, también. Sí, de verdad. No, pero yo, por ejemplo, yo te digo, yo si voy un día a comprar ropa, al día siguiente no tengo ganas de ir a comprar ropa. Yo creo que, creo que con un día yo llego. Porque es agotador, pero es agotador, sí. Es agotador, pero yo, por ejemplo, si lo hago online, es decir, si lo hago, esto también daría para otro podcast, ¿no? Cómo organizamos las compras y todo, porque yo aparte ya tengo ahora ya con ChatGPT, tengo mi estilista, me encanta. Y entonces yo lo hago de una manera planificada, estratégica. Y entonces es cierto que según voy añadiendo partes estratégicas a mi armario, al revés, me apetece seguir. Es como, qué guay,
porque cada vez va teniendo más sentido. Pero esto Pero puede no, ser pero peligroso. Esto puede ser peligroso. también. Pero bueno, se trata de que sea autosuficiente el sistema, entonces que no tengas que estar continuamente comprando porque vas cubriendo huecos. Mm, Entonces es cierto que no es comprar por comprar. Otra ya. cosa es mirar y entonces que te vayan enamorando cositas Claro, innecesarias. Eso es otro tema. Pero bueno, eso ya te digo, da para otro episodio, pero bueno. claro. Yo creo que este estudio en realidad, o sea, por lo que entiendo, que se basa en evaluar ingresos y felicidad diaria, es decir, Mm, porque aquí lo que hacían era analizaban las emociones diarias mm, según el nivel de ingresos, entonces iban viendo si había variación. Entonces, mm, claro, evidentemente la comodidad o el placer inmediato que te puedan dar según qué cosas no entran, no es tanto eso, sino la satisfacción vital de mm. estas personas. Entonces, que cada vez que iban mejorando su calidad de vida, cada vez estaban más satisfechas, pero llegaba un punto en el que sí, estoy muy cómoda, es maravilloso, pero ya está, ya estoy súper satisfecho. Es que Claro. qué más felicidad, o sea, qué más puedo tener. Evidentemente, el umbral es alto. Este sí que había visto hace unos años un estudio que lo cifraba como en $70.000 al año, pero Ya, luego como que se refutó y que era más aún. ya. Pero bueno, al final yo creo que el tema de estos estudios no es tanto la cantidad en sí, porque es lo que dices tú. Evidentemente va a variar según las apetencias o según las necesidades de cada persona, Claro. pero que no es infinito. Es decir, Mm, no va a tener un tope. Y claro. yo creo que eso nos pasa a todos, que a lo mejor lo que antes soñábamos como soñado, llega un momento que ahora no podemos vivir sin ello porque lo damos por hecho. Ya. Entonces, bueno, de ahí también viene lo que se dice que es de positivo practicar la gratitud, el no dar las cosas por sentadas, sino Mm, de vez en cuando sentarse y decir, oye, que todo esto que tengo, también, aunque ya sea algo habitual, hay que celebrarlo también, ¿no? No solo estar pensando en el siguiente salto, en ya. la siguiente mejora, en la siguiente, que sí, lo que decías tú, está genial ser ambicioso y aspirar a más, pero sin volvernos locos y pensar que la felicidad va a estar en el paso siguiente, porque no tiene por qué. Mm, Podemos mejorar, pero no, o sea, una cosa es que sea correlativo y otra cosa es que sea, esa correlación no significa casualidad, causalidad, ¿no? No mm, implica causalidad. sí. Entonces, bueno, reflexiones aparte, que ganar dinero al final, lo que tú decías al principio, no nos hace más libres per se, Mm, sino que tenemos que hacerlo en un conjunto, ¿no? Porque si aumentan los gastos, lo repetimos todo el rato, pero es cierto, no avanzas. mm, Esta persona, estas personas a las que les medían la felicidad, si cada vez necesitan más combustible, más dinero para mm. mantener ese nivel de vida, es que eso también puede ser una fuente de ansiedad si de repente te planteas Mucho. lo que tú dices, ¿no? ¿Cuántos meses puedo seguir así? O sea, porque a lo mejor me va estupendo e ingreso $8.000 al mes y gasto 6.000, pero ¿cuántos meses tengo que ahorrar? O sea, es que se te agota el colchón, si es que tienes un colchón a la primera de cambio. Y tienes que a lo Exacto. mejor deshacer tu vida, vender según qué cosas. Yo conozco también casos de estos y me parece muy doloroso también, es decir, en la marcha atrás. Claro. No, claro, pero no sé si os acordáis también, y tú, Lucía, seguro, porque hemos hablado muchas veces, siempre hemos hablado de que se recomienda tener mínimo 3 meses de colchón Sí, sí, para cubrir 3 meses de nuestros gastos y lo ideal medio año. Entonces, claro, si tú gastas al mes 6.000, pues necesitas 18.000 si son 3 meses, ¿no? Necesitas de ahorro 18.000. En cambio, otra persona que gasta 1.500 al mes, pues esta necesitaría 4.500. Es mucho más fácil llegar a una sí. cifra Más 4.500. Más tranquilidad, te da más tranquilidad, tranquilidad. Porque claro que sí. Con cualquier trabajo, incluso jornada, media jornada, porque si te pasa alguna cosa y mira, has perdido tu sí, trabajo, sacar un poco de dinero para cubrir estos gastos, ir a tus padres que te presten un poquito, es mucho más fácil total, cubrir este 1.500 y mantener tu nivel de vida actual que cubrir 6.000. Entonces, totalmente. claro, es todo eso también. Claro. Y hablando de esto, hay una regla, ¿no? Queremos también hablar, o sea, así como os comentábamos este estudio, pues también hay otra regla que es la del 4%, Mm. ¿no? Porque decimos, siempre estamos hablando, pero vale, venga, ¿cómo Sí, calculamos, no? ahora vamos a la fórmula, eso es. Exacto, la fórmula, venga, yo quiero saberlo, no me habléis más, no dejémonos de filosofar, venga, ¿cuánto dinero necesitamos tener
obviamente invertir bien para ser libres, ¿no? Con este dinero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo calculamos esto? Exacto, pues hay una regla, seguramente hay muchas reglas. Bueno, nosotras os hemos traído la que más se repite. Es una regla del 4%, la que se llama Ujú. así popularmente, de Trinity Study, y nos dice, bueno, te permite calcular exactamente cuánto dinero necesitas para estar libre y cuánto dinero puedes retirar de tu cuenta. Porque empecemos por un matiz de que para tú no tener que trabajar, tú necesitas algún dinero, necesitas algún ahorro. Sí, un Porque cash claro, flow. sí, un cash, para que tú, digamos, tú quieres ser libre financieramente, quiere decir que tú no necesitas trabajar para ganar dinero. Entonces partimos de algo que necesitas una cantidad de dinero y esta cantidad de dinero, que ahora vamos a decir cómo calculamos, esta cantidad de dinero la vas a invertir, por ejemplo, en bolsa, para que te dé un rendimiento cada año. La bolsa, ya se ha estudiado que la bolsa sube de promedio entre 5, 7, 8% de promedio al año. Entonces, claro, tomando estos datos, el estudio el estudio se ha hecho de que teniendo esta cantidad la invertimos en bolsa con un porcentaje prudente entre 5 y 8% al año. Y de esto lo que generamos, de esta cantidad de dinero, ¿cuánto dinero podemos retirar al año para vivir sin que este dinero nunca se acabe hasta que dejemos de estar aquí en esta tierra? Espero haberme explicado bien. O sea, invertimos, tenemos nuestros beneficios prudentes y retiramos cada año una cantidad que nos cubra nuestros gastos de cada mes. Pero como Claro. lo que retiramos es menos de lo que ingresamos, entonces, digamos, este dinero nunca se acaba y siempre nos permite ir retirando. Claro, digamos que es un equilibrio que permite a ese principal recuperarse de tu retirada. Exacto. Entonces, bueno, en esta universidad, ¿no? Bueno, de hecho se Sí, llama, creo que no lo hemos dicho, el Trinity Study, la sí, regla, voy a hacer spoiler ya, ¿vale? Voy a decir que el porcentaje sí. hicieron diferentes pues, estudios, escenarios de retirada, etcétera, y, sí, llegaron a la conclusión de que esta regla era del 4%. Entonces, Exacto. lo que hacían ellos, lo que dice Kasia, simularon estas diferentes carteras, estos valores, en periodos largos, pues Mm, pensando en una jubilación larga o en una retirada pues de una, o sea, pues eso, de 30 años, no en el final de la vida, sino ya pues con décadas, mm. y analizándolo, comparándolo con los históricos del mercado, ya reales, es decir, con un rendimiento que evidentemente rendimientos pasados no garantiza que se vaya a repetir tal cual, pero sí que nos da una idea de un histórico pues más o menos fiable. Entonces Sí, medían si sí, hicieron este estudio, se basa en la probabilidad muy claro, alta. Obviamente, nada es seguro 100% porque hubo periodos en la bolsa que solo caía año tras año. Pero bueno, no es muy, muy, muy frecuente que esto ocurra, por lo tanto, todo el estudio se basa en la probabilidad. Tenemos que tenerlo también en cuenta, pero bueno, dentro de todos los escenarios que han hecho, pues este era un escenario, digamos, más ventajoso, la ujú, regla de 4%, es lo que quería añadir. claro, Y entonces, claro, como hemos dicho, tú no retiras todo el capital, retiras esta parte del rendimiento, incluso si hay algún año en la bolsa que pues ha sido un año malo y la bolsa ha caído, pero los años posteriores van a recompensar, los años posteriores buenos van a recompensar esta caída. Y entonces, en conclusión, con esta probabilidad más alta, pues te permitirá este dinero vivir hasta el resto de tu vida. Pero claro, primero tienes que tener esa cantidad inicial que hemos dicho que necesitas poner en marcha para este plan. Entonces, eh, ahora vamos a decir cómo se calcula esto, o sea, cómo llegaremos
a este número mágico. ¿Cuál es nuestra cifra? ¿Cuál es nuestra cifra de esta cantidad inicial que necesitamos poner en marcha? Añadir solo a esta regla general que, o sea, tomémosla con pinzas, como decía Kasia, hay muchas reglas, muchos estudios. En este caso, no sé si lo hemos dicho, que los datos están basados en Estados Unidos y el horizonte en 30 años, es decir, si tenemos 20 años, pues a lo mejor tenemos que hacer un horizonte más amplio, es decir, Claro. evidentemente es aproximado, no sirve para todos los casos. Y luego es cierto que no incluye escenarios extremos. Yo me imagino que esto obviamente lo hicieron pre-COVID, porque con el COVID, por ejemplo, pues obviamente el mundo cambió, todo se rompió, ¿no? Entonces, seguramente esto, pues, bueno, los cisnes negros no hacen que no se puede aplicar estas normas generales, ¿no? Esto está aplicado, pues, teniendo en cuenta el anual histórico del 7% de la revalorización media en bolsa, Sí. que siempre como el límite, o sea, el ratio que se suele utilizar, ¿no? Ese porcentaje. Pero bueno, simplemente para que no, es decir, no nos tomemos esto como perfecto, el 4%, ya voy a vivir mi vida, ¿no? O sea, hay como unas limitaciones, pero bueno, es, que es un punto de partida que nos da es un punto de partida que una nos da referencia. una idea. Exacto. Es para darnos una idea y ver que no es algo imposible. Vamos a partir de aquí, vamos a ver el 4% y vamos ahora a calcular lo que decía Kasia, y ahora sí ya te dejo hablar, este número mágico. Tenemos más o menos lo que podemos ir sacando. Exacto. ¿De cuánto? Bueno, pues vamos a hacerlo. Exacto. Entonces, ¿cómo se calcula esta cantidad? Pues esta cantidad se calcula dividiendo nuestros gastos anuales, dividiendo por la tasa de retirada. Hemos dicho que nuestra tasa de retirada son 4%, como recomienda el estudio, y nuestros gastos anuales vamos a calcular como nuestros gastos mensuales que necesitamos para cubrir, para vivir, multiplicados por 12, porque, bueno, tenemos 12 meses, ¿no? Da un año. Claro. Entonces, un ejemplo. Si yo, por ejemplo, o cualquier otra persona, necesita al mes 1.500 euros para cubrir sus gastos y vivir y sobrevivir, pues necesitaría 18.000 euros al año. Si esto lo dividimos entre la tasa de retirada, 0,04, que son 4%, pues nos daría 450.000. Necesitaríamos esta cifra para ponerla en marcha y retirar cada año de nuestros ahorros, de pool, digamos, ahorro inversión, retirar 4%. Y con esto podríamos vivir el resto de nuestra vida. Y aquí, como podéis ver en este cálculo, son 450.000. No son 10 millones. Claro. No son 10 millones, no son 20.000 millones. No es ni siquiera medio millón lo que necesitaríamos. Sí, son 30 años, llegamos a 450.000 y te sabemos que tranquilamente... Exacto. Entonces, imaginaros una situación, una persona, por ejemplo, que por X movimientos de la vida, pues recibe una herencia, realmente siendo joven, a lo mejor recibe una herencia de 200.000. Pues solo necesitaría completar los 250 otros 1.000 de sus ahorros para llegar a este pack, y si mantiene sus gastos en 1.500 euros, pues prácticamente sería libre. Claro, no, es que está genial. Claro, y fíjate también a la inversa, es decir, que hemos hecho el cálculo en este escenario de necesitar 1.500 euros, sí, pero si hacemos el otro, es decir, el escenario que necesitaba 6.000... claro, esto sí que se nos dispararía, voy a calcularlo. Claro, vamos a calcularlo un poco como diciendo, es que nos merece la pena a lo mejor... A ver, si yo necesitase 6.000 euros al mes multiplicado por 12, al año 72.000 euros. Y dividido por 0,04, 1.800, 1.800.000. Claro, fijaos que la diferencia es abismal. Es que es abismal, porque es que es más de el doble, el cuádruple, casi el cuádruple. Casi 4 veces más. Sí. Claro. Entonces,
Aquí lo que para mí está claro, intentar que los gastos de sobrevivir Sí, cada mes sean lo más pequeños posibles, porque entonces con esto llegaríamos a esta libertad más rápido. totalmente, totalmente. Aceleramos una barbaridad. Aceleramos De, una barbaridad, sí. Te iba a decir, de hecho, vamos a los errores más comunes Sí, porque yo creo que ya nos vamos a empezar a decir sí, porque, claro, sabemos que si reducimos, aceleramos y vemos que cuanto más necesitamos, más nos cuesta alcanzar esta libertad. claro. Yo en este punto, antes de que empieces los errores, os invito a todos a que hagáis vuestra fórmula. El Porque a cálculo. lo mejor ahí te daréis cuenta de que, uy, estoy gastando demasiado y a lo mejor sí que puedo quitar algo de mis gastos porque no lo necesito tanto. Y ahí veréis las diferencias, cómo se os presenta esta cifra mágica de libertad Exacto, financiera. Y ya no exacto. es una cifra que digáis que son muchos miles de millones, no, ya es una cifra como Más más, manejable. bueno, quizás no es fácil llegar a ella, porque nadie dice que es fácil recopilar Claro, 450.000. Claro que es difícil, pero ya no hablamos de cifras eh, económicas. Sí, sí, sí. exactamente. ¿Sabes? Bueno, Yo iba a decir que para hacer este cálculo también, os recordamos, lo decimos al principio, está genial el panel que os enviamos de suscribiros a la claro, newsletter, que sirve para esto precisamente, de decir, sí, oye, sí, en qué gasto cada mes, en qué gasto cada año, y eso nos va a servir como primer paso para hacer este ejercicio. exacto. Pues venga, vamos a los errores. Eso. Primer error, vamos a ver lo que hemos enumerado aquí para vosotros. Sí, Bueno, lo que he hablado al principio, el error número 1 es centrarse solo en ingresos y pensar siempre, ay, es que voy a escoger este trabajo porque sí, me pagan más en este que en el otro. Estoy todo el día trabajando, pero claro, ingreso más, pero nunca me fijo en lo que gasto. Esto es un, esto es un error porque esto de que hemos hablado de que ingresas más y enseguida empiezas a gastar más. Ingresa más, pero quédate en la medida de lo claro, posible ajustando tus gastos. Que no quiera decir que no puedes subir un poquito, pero no es lo mismo subir el nivel de vida un poquito que subirlo de forma desbordada. Esto hay que pensarlo también. totalmente, totalmente. Y luego también de vez en cuando yo incluiría hacer revisiones, porque a lo mejor hacemos Claro. este ejercicio, nos da genial y Sí, seguimos. claro. Pero es que esto hay que vigilarlo constantemente, o sea, no todos los meses a lo mejor porque nos volvemos locos, pero ir Mm, poquito a poco de vez en cuando dándole un vistazo. Yo le contaba hoy a Kasha, antes de empezar a grabar, que yo me di cuenta de casualidad hoy en un email que no suelo utilizar, pues que tenía una suscripción activa a una herramienta digital de, bueno, un tema de encuestas, etcétera, que utilizo para algunos clientes. sí. Es que estaba pagando, bueno, llevo pagando más de un año 30 euros al mes Mm. por algo que no utilizo. O sea, si lo utilizase me daría rabia, pero es que encima es como, es que soy idiota. Bueno, en este caso porque es un correo que no suelo utilizar, pero es que de Ya. vez en cuando, pues Mm. hay que estar pendiente, hay que mirar, pues eso, al final es cierto que a final de mes nos entra un mogollón de cobros y bueno, entre cosas más grandes, impuestos, etcétera, pues 30 euros como Pasa que desapercibido. total, y mal hecho por mi parte, porque me lo calculé, porque me lo multipliqué, 420 euros, que podría haberme gastado en no Ya, sé, en lo que me diera la gana, en ya. ropa, en un hotel mejor, yo qué sé, en un brunch maravilloso, en irme a visitar a Kasia a Barcelona, Por en lo que ejemplo, yo que te quisiera. espero con los brazos abiertos, obviamente. Y mientras tanto que nada, perdidos ahí. Y esto Ya, es un ejemplo mío, pero es que seguro que todos sí, tenemos la suscripción tonta que está por ahí todos. de 15 euros al mes. Yo qué sé, la telefonía móvil, esto es la típica, que bueno, me subieron, pero va, me da pereza, pa. Mm, Uno de aquí, otro de allá, la luz me suben y va, me da pereza. El seguro, bueno, pues hay que tenerlo, ta. Entonces, llegas a fin de año y es que te están o sea, hablando por todas partes. Que tampoco hay que totalmente. obsesionarse y ser lo que se llama lonchafinista de, ay, pues en vez de un café, no me lo tomo porque es 1 euro más. A ver, no, pero es que al final de Ya, decenas en decenas de euros va, ahí va la diferencia. Entonces,
hay que hacer la revisión de vez en cuando y luego tonterías que nos encantan, pero a lo mejor hay que sacrificar. Pues plataformas de tele, pues eso, elegir. Yo ahora reconozco también que me viciado, Confiesa, confiesa, confiesa ahora. me he mal acostumbrado a Spotify Premium desde verano, porque para viajar está genial, porque como tú puedes escuchar durante los viajes y todo sin conexión, pues nos dimos de alta, típico plan dúo. Y Luigi quiere darla de baja, pero es que es que es una comodidad que es que a mí me cuesta soltar. Que es una chorrada, pero digo, es que esto es vicio, ¿no? Lo que decimos. Bueno, pero esto como mínimo lo tienes ubicado, lo disfrutas, lo gozas, sí, lo aprovechas. Otra cosa es aquella otra suscripción que ni te acordabas que tenías. Exacto. Y no la utilizabas. Esto es mucho peor. Sí. Porque si la usas y la disfrutas, finalmente está bien. Porque claro, no, has ganado el dinero y lo quieres disfrutar en algo, está bien. Lo otro exacto. Es peor. Lo otro es peor. Es que, en fin. No, pero todo es verdad, que todos tenemos gastos así. Yo que soy tan controladora y lo tengo todo a rajatabla, también tengo gastos así, tengo que revisar periódicamente. Yo sí que cambio seguro cada año, cambio la compañía de seguro, aunque muchos me tachan de que, qué pereza, otra vez cambiar, no sé, seguro de coche o seguro de hogar. Pues sí, es mucha pereza, es verdad que sí es mucha pereza, pero siempre lo hago. Claro. Pues supongo que ya tengo esta costumbre. Tengo marcado sí. Cuando se acaban los seguros y los cambio. Qué guay. Cada año y efectivamente ahí ahorro algo. Claro, poco a poco, al final todo suma, todo sí, suma. Lo hago y sí que a veces me cuesta porque digo, otra vez llamar a mirar las compañías de seguros, otra vez hacer la misma gestión, otra vez dar todos los datos, papeles o llamada telefónica o lo que sea, así da mucha pereza. Pero lo hago. Claro. Lo hago. Y sí, y hay gente que no lo hace, pues mira, pues no lo hace. Venga, siguiente error, va. Tercer error, yo creo que este lo hemos repetido por activa, por pasiva, le hemos dedicado un episodio, que es no invertir. Sí. Al final, ahorrar, lo que hablamos siempre, es uno de nuestros primeros episodios, ahorro versus inversión. Es decir, es necesario, pero no suficiente ahorrar. Necesitamos invertir para conservar el valor de nuestro dinero, de nuestro patrimonio, porque si lo tenemos parado va a perder valor con la inflación. Entonces, al final, estamos perdiendo poder adquisitivo, que bastante nos ha costado pues, juntar esos 450.000 como para que se nos devalúe por el camino. Entonces, exacto. Imprescindible invertir. No hace falta lo que hablamos siempre. Aquí hablamos de cómo invertimos nosotras, pero es que no hace falta. Yo creo que nosotras tenemos un perfil, bueno, no sé si decir muy arriesgado. Tú, desde luego que sí. Bueno, yo sí, bastante, más que la media. ¿Pero por qué? Porque a mí me gusta. A mí me gusta. Claro, pero que no hace falta. Y yo, a lo mejor también me meto en mineras, me meto en cosas así raras que a veces salen mal también. Sí. Pero no hace falta, pues aunque sea con indexados, con algo así tranquilo, diversificando mucho. Exacto. Bueno, tranquilamente, o en renta fija incluso, así fondos más conservadores, que los hay, y hay algunos muy buenos. Obviamente no son rendimientos de 20, 30%, pero bueno, ya hemos hablado que no hace falta. Claro, exactamente. 7, 8, ya vamos tirando. Exactamente. Entonces, bueno, pero el tema es no dejarlo pasar, es decir, invertir, poner el dinero en movimiento para protegernos de esta inflación. Exactamente. Pues muy bien, pero y esto si queréis profundizar un poquito en este tema, hay muchos podcasts nuestros que lo hablamos, el tema de la inversión, que os invitamos que también escuchéis la importancia y cómo lo hacemos nosotras, o diferentes posibilidades de invertir. Está todo en nuestro canal. Vale. Sí, de hecho, bueno, quería solo añadir casi a esto que había comentado una oyente que sí que le molaría que hiciéramos un episodio sobre esto de invertir, pero como súper práctico de cómo empezar, porque yo creo que siempre hablamos en abstracto, pues de cómo te abres tu cuenta en el broker. Sí, lo podemos hacer. Yo creo que sí, porque o sea, si interesa, pues oye, no está de más. No, es que a veces pasamos algunas cosas por alto porque ya lo hemos hecho y ya, ¿no?
Suponemos que es una Claro, cosa para nosotras de cada día, pero es verdad que las personas que no han empezado, pues sí necesitan esta información y nosotras encantadas proporcionarla. claro, exacto. Venga, siguiente error. Hoy este es buenísimo que hemos enumerado. Esperar el momento perfecto. Esto de que empezaré a ahorrar cuando gane más, o empezaré a ahorrar cuando me cambio de piso, o empezaré a ahorrar cuando me case, o cuando O nunca después del llega. verano, o cuando sea, sí. Voy, Luego pos- después de Navidades y luego después de las voy fiestas. posponiendo y posponiendo y finalmente nunca llega el momento perfecto porque no existe un momento perfecto, porque siempre Exacto, ocurren cosas, siempre la vida pues da sus vueltas, aparecen gastos extraordinarios, cambios de trabajo, cambios de situación personal, nacen hijos, bueno, pasa de todo y siempre si quisiéramos mirarlo con lupa siempre hay algún pero. exacto, Entonces tenemos que obviar este pero y empezar, aunque fuese con 20 euros. Pero exacto. El ya, tema es empezar a hacer el clic. sí, empezar y hacerlo cada mes. Hacerlo cada mes, Eso, con 20 euros. Y si tienes un mes buenísimo, pues bueno, pues aquel mes añades 50. Ya está. Pero los 20, que no te lo quite ningún mes malo. Empiezas exacto. con la cantidad pequeña. A veces, yo me he escuchado a veces que, uy, esto, por ejemplo, de invertir en bolsa, esto se necesita mucho dinero. No, no, tú puedes empezar comprando una sola acción y hay Claro, acciones que valen desde, yo qué sé, desde céntimos, estas no recomendamos, pero bueno, hay acciones que valen a lo mejor $10 o 10 euros y hay otras que valen 50 y otras que valen 60. Tú puedes comprar una o dos para empezar. Y si no lo haces en la bolsa, si haces en un fondo, pues es más fácil aún. Cantidades claro. también puedes ir aportando 20, 50 euros al Exacto, mes. Es mucho más fácil. Y ya exacto, tienes toda la cartera diversificada. Lo importante es que te pongas una cantidad, aunque sea pequeña, fija al mes. Y si, bueno, exacto. y si el fondo que tú quieres a lo mejor te dice que tienes que ingresar a lo mejor 100 euros con cada aportación, pues nada, un mes apartas 50 y otro mes apartas 50 y aportas cada 2 meses los 100 euros, por ejemplo. Exacto, Pero el hábito, lo más importante es crear el hábito. de, exactamente. Así que no esperéis momento perfecto porque no existe. Es lo mismo como cuando las mujeres siempre, voy a ser madre cuando, y esperan este momento perfecto y nunca llega, es que nunca hay momento Claro, perfecto. Porque no, ahora madre no, porque mi carrera profesional, ahora madre no, porque estamos preparando la boda. Y van posponiendo las mujeres y finalmente muchas de las mujeres dicen que no existe un momento perfecto. claro. No lo hay. Simplemente si quieres tener un bebé lo haces y te Y ya te quieres apañarás. y ya está, y ya vas ajustando como puedas. Claro. Pues así es con todo y con el ahorro e inversión igual. Sí, total, total. Vale, quinto error, A ver, que este también mola porque, este bueno, sí, es me un poco lo gusta que mucho. decías, que tú decías, no, hace falta mucho dinero, eso es para ricos, eso es de una élite, ¿no? Sí, Hay que saber mucho, que evidentemente hay que formarse, sí, pero yo no puedo. Por supuesto que sí, claro. eso, siéntate, infórmate, hay muchísimos recursos en internet, hay muchísimos libros interesantes, ya no hablamos Eventos muy interesantes también. de exacto, donde te puedes mezclar, donde puedes aprender. Es decir, y si no, pues siempre puedes delegarlo, no tienes por qué hacerlo tú, pero por lo menos entender y tener acceso, por supuesto que sí. Lo que decía Kasha, desde 50, 100, 200 euros, ¿por qué no? Entonces, no pensar en esas creencias porque no tienen sentido. Yo creo que es lo que yo digo siempre, ¿no? Lo que nos transmiten las películas Mm, y así las series, ¿no? De Wall sí. Street y el señor de traje allí en un rascacielos que Igual controla como tal. nosotras vamos hoy de traje. Claro. Claro, pues ya está. De florecitas también se puede invertir, ¿por qué no? Claro que sí. Es para Sí, todos. Es verdad que hay que aprender un poquito y ponerse.
pero la información está ahí disponible para quien quiera. Pues bueno, con estos 5 errores creo que ya ha quedado claro Sí. lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y sobre todo, ver nuestra libertad financiera como algo, primero, que no está relacionado con miles de millones de euros, y segundo, que mucha parte depende de nosotros, cómo conducimos nuestra vida, nuestros hábitos, cómo vigilamos nuestros gastos. Y todo empieza, para llegar a nuestra libertad, todo empieza por conocer cuál es nuestro número. Y la fórmula ya os la hemos dado. Exactamente. Así que nosotras desde aquí os invitamos a que os sentéis, utilicéis en nuestro panel, que lo tenéis de forma gratuita, para que pongáis todos vuestros gastos, para que veáis qué gastos podéis prescindir, suprimir o, no sé, cambiaros de la compañía de seguros para reducir el gasto, para que este gasto que necesitáis al mes sea lo más pequeño posible, sin que obviamente os genere, pues, no sé, mucha gran incomodidad, que sea un gasto bien manejable para vuestra situación y que apliquéis la fórmula de la libertad financiera para ver qué cifra os da y os podéis sorprender. Exactamente, exactamente. Así que aquí os animamos a que empecéis a hacerlo, que averigüéis cuánto cuesta vuestra vida, cuándo podríais dejar de trabajar y, por supuesto, que nos lo contéis. Es decir, nos encantaría saber, pues eso, qué cantidades salen, si os ha sorprendido algo, si os ha sorprendido para bien de alto o para mal. O para mal de, ¿cuánto necesito? Claro, bueno, ojo, pero hay que saberlo, Claro. ¿no? Cuanto antes lo sepamos mejor. Claro, claro. Así Bueno, que sí que puede haber queremos... muchas sorpresas, pero bueno, esto nos da una pista de dónde podemos mejorar. Sí. Exacto, exacto. Y yo creo que por hoy, bueno, es una idea sencilla, práctica, que creemos que puede ser súper útil para todos y esperamos que os haya abierto un poco, ¿no? Que os haya cambiado este chip sobre la libertad financiera, que os haya servido. Y si queréis que a alguien le puede servir o que le pueda resultar de utilidad, os animamos a que nos compartáis porque, bueno, aparte de que nos ayudáis un montón, pues también dándonos like, compartiendo, ya lo sabéis, toda interacción es positiva y bienvenida en redes, pues podéis ayudar a otras personas a pensar de otra manera sobre las finanzas, el ahorro y una vida mejor sin necesidad de hacer tonterías ni necesidad de pasarlo mal y estar en una rueda infinita. Exactamente. Y nada, llegados hasta aquí, muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Lucía, y esperamos obviamente que esto os ha añadido un valor, este episodio os ha añadido valor y lo tengáis todo un poquito más claro respecto a vuestra vida financiera. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.